Bien. ¿Todos me escuchan bien? Ustedes me avisan, me interrumpen si no me escuchan bien, ¿sí? Y sepan entender que estoy con el teléfono en la mano, por eso por ahí tiembla mucho la imagen que estoy pasando, ¿está? Vamos a ver si seguimos con esta modalidad la semana que viene o un tiempo más y voy a tratar de mejorar el tema de la precisión de las imágenes que le voy a ir pasando, ¿sí? Bueno. Y quiero que vean también sobre el tablero. Fíjense que yo tengo sobre el tablero la lámina. Les decía, en el primer y segundo cuadrito vamos a representar el cuerpo, ese cuerpo que ustedes ven ahí, con sus medidas correspondientes. Ahí le voy a acercar, no sé si todos alcanzan a ver todos alcanzan a ver las medidas que indica ahí. Les voy a pasar una foto después de esto, ¿sí? Igual creo que ya le pasé el PDF, pero le voy a pasar una foto porque en el PDF no tenía las medidas, ¿sí? En el PDF no tenía las medidas, ¿sí? Muy bien. Entonces le decía, se cayó algo ahí. Entonces le decía, ahí están las medidas correspondientes, ¿sí? Las medidas de ancho, largo y alto. Y también, una vez que armamos todo el cuerpo, vamos a indicar lo que llamamos indicación de cortes, que sería por dónde pasaría el corte que luego voy a representar en los cuadritos que están a la derecha. ¿Está? Esa indicación de corte la hacemos con línea de trazo largo y trazo corto. Trazo largo y trazo corto. Nos alcanza a apreciar mucho por la calidad de la imagen, sí, pero las líneas que ustedes ven, por ejemplo, que terminan en la flecha donde está la letra A, o terminan en la flecha donde está la letra C, o terminan en la flecha donde está la letra B, trazo corto, que es el tipo de línea con la que tengo que representar la indicación de por dónde pasan los cortes. Indicación de corte sería el término correcto, ¿no es cierto? Muy bien. Y abajo ya más limpio, también el mismo cuerpo, solamente que representado con la axonométrica isométrica, ¿sí? Acá hice un borrador, no sé si se alcanza a ver a mano, a ver, ahí, ¿sí? A mano, en donde se ve medio feo la calidad de la imagen, pero bueno, voy a tratar de... En donde, para arrancar, ¿no es cierto? ¿Sí? Repasando un poco esto, para arrancar, dejábamos 1 centímetro del borde inferior, 1 centímetro, trazábamos una línea auxiliar, ¿sí? Con la escuadra a 30 grados, aproximadamente en la mitad de la distancia del ancho de mi cuadrito, y vamos a trazar una línea a 30 grados auxiliar, ¿sí? Acá indica 30 grados. En este momento no estoy encontrando mi escuadra de 30 grados, ¿sí? Pero ustedes ya conocen cómo es la disposición para colocar la escuadra para poder trazar esa línea a 30 grados, ¿no es cierto? Después, a partir de ahí, yo estoy haciendo un repaso de cómo empezar a construir el cuerpo. Después, a partir de ahí, 2 centímetros hacia la izquierda, 2 centímetros hacia la izquierda, 2 centímetros hacia la izquierda, sobre la horizontal, ¿no es cierto? Esas medidas que les fui marcando son los distintos anchos que vamos a utilizar para este cuerpo. Y sobre la línea que está a 30 grados, vamos a marcar 3 centímetros la primera distancia y 3 centímetros la segunda distancia, ¿sí? Esas son las medidas de largo o profundidad. Para formar, primero formamos la base, ¿sí? Para formar la base, podemos, con la escuadra de 30, a los 2 centímetros donde marcamos el ancho, tirar para allá. Después en el siguiente 2, tirar para allá. En el siguiente 2, tirar para allá. Donde marcamos 3 horizontal hasta la última. Donde marcamos el siguiente 3 horizontal hasta la última línea que hicimos a 30 grados. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? El que ya hizo esto, bueno, es un repaso de cómo ir construyendo. ¿Sí? A continuación hay que empezar a darle la altura, ¿no es cierto? Después, una vez que tenemos armado la base, la altura ya es cuestión de ir
haciendo las líneas verticales con la escuadra apoyada sobre la paralela, ¿sí? Ahí recuerden que esto es un croquis, no es, le falta mejorar la precisión, ¿no es cierto? Pero ahí, por ejemplo, la escuadra apoyada sobre la paralela, y a partir de ahí trazo una línea vertical con la medida de la altura que me indica lo que dice ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Chicos, les pido por favor o que me hablen o interrúmpanme para preguntarme algo, porque no puedo responder al chat, tengo las dos manos ocupadas, tengo una mano en el celular y la otra mostrando el dibujo, así que en el chat por favor no interrúmpanme, háblenme, ¿sí? Bien, y ahí vamos dándole la altura, ¿no es cierto? Vamos dándole la altura, ¿sí? Y así, ¿está? Disculpen la luz. Y ahí va quedando la altura, ¿sí? 6 centímetros de alto. Eso es para... Lo voy a hacer a mano alzada para ir un poquitito más rápido. Ustedes les cierran, ¿no es cierto? Ahí arriba. Y les queda esa partecita ahí. ¿Está? Todas las otras partecitas tienen que hacer de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿qué altura tiene? 4 centímetros, ¿sí? La altura total de esta partecita, que es lo que hice yo acá, era de 6. Después, este sector tiene 4. Este sector de acá, estos dos vértices, tienen 4, ¿sí? Y así, ir viendo qué altura es la que corresponde según cada partecita, ¿sí? Ustedes van a ir trazando las verticales con las alturas correspondientes. ¿Está? Acá, por ejemplo, que nosotros trazamos 6, acá, ¿no es cierto? En esta, ya también nos sirve para la siguiente medida, que sería 4, por ejemplo. Estoy marcando aproximadamente dónde sería 4, y en ese caso estaríamos marcando esta altura, ¿sí? Bueno, estamos, y así, acá por ejemplo, acá faltaría esta altura, no está bien armado. Ahora, antes de pasarle la foto, igual lo voy a hacer. Esta altura sería 2, esta de acá sería 2 de alta, ¿está? Toda esta partecita, y acá tiene esa altura de 2, ¿sí? Muy bien. Una pregunta que me hicieron la vez pasada: ¿por dónde pasan las líneas, la indicación de corte? Aproximadamente, por ejemplo, esta vertical que va por acá, esta vertical que va por acá, ¿sí? Que va en esta dirección y tiene las flechas hacia atrás, es decir, corta y mira hacia atrás, es decir, mira hacia allá, como si fuera la vista de frente, ¿sí? Esa línea háganle aproximadamente en la mitad de este largo. Este largo de este sector de acá era 3, ustedes háganle a 1,5 aproximadamente. Vertical, horizontal, acá no sabemos qué ángulo tiene que ser paralelo con este ángulo y con este ángulo, ¿sí? Vertical y horizontal, ¿sí? Y acá tiene que ser perpendicular a este. ¿Estamos? Aproximadamente, ¿sí? Ustedes traten de indicar con la flecha hacia dónde mira, como para que se entienda. Por ejemplo, el corte AA, que sería este de acá, ¿sí? Aproximadamente a la mitad de este sector, acá teníamos 2, a la mitad sería 1, pasa por acá a 30 grados, horizontal, a 30 grados, y ahí estaríamos con la línea de corte AA. Y por último, esta, por ejemplo, la C, también a la mitad de esta distancia, de este ancho que sería 2, la mitad de 2, este en realidad sería bien en la mitad del ancho de 6, o sea, a los 3 y 3, ¿sí? Si tomamos solamente este sectorcito, sería bien a la mitad de los 2 centímetros, es decir, 1 centímetro, ¿sí? Va por acá, a 30 grados, vertical, a 30 grados, y ahí va, ¿sí? No se olviden que la flechita nos indica hacia dónde mira el corte, es decir, que corto ahí y miro para allá, ¿sí? ¿Sí? Veo lo que pasa en ese sector,
Le voy a rayar un poquito pero como para que ustedes me entiendan. A lápiz, después lo borro de último. ¿Sí? Si yo cortara en perspectiva, vería toda esta sección, le voy a sombrear y rayar y después le borro, ¿sí? Cuando le voy a pasar la foto con la medida, le borro. Si yo cortara en perspectiva, si yo representara en perspectiva el corte, eso no es lo que vamos a hacer nosotros, si nosotros vamos a representar el corte siguiendo los procedimientos o las premisas o el proceso de dibujo del sistema de representación como si fueran la vista, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, en 2 dimensiones. Si yo hubiese hecho corte perspectivado o corte en perspectiva, como ustedes ven ahí, vería lo que está sombreado y el resto del cuerpo. Lo anterior no vería. ¿Se entiende? Esa es la idea del corte, pero solamente que nosotros vamos a hacer eso en 2 dimensiones, ¿sí? Como si fuera una vista, ¿sí? ¿Qué corte estábamos haciendo? El CC. Así quedaría el corte CC representado. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de eso hasta acá? ¿Cómo estamos de tiempo? Bastante bien. Bueno, vamos a la segunda parte, que es lo que más me interesa. ¿Sí? Porque esta primera parte, por ahí ustedes ya entienden cómo armar, que es la parte de las perspectivas. Se agrega la indicación de corte, ¿no es cierto? Y ahora le paso una foto con las medidas para aquel que no tiene. Vamos a la parte de la representación de los cortes. En la representación de los cortes, nuestra diagramación es bien en el centro. ¿Se acuerdan que buscábamos el centro del cuadrito? Del centro del cuadrito vamos 8 para arriba, 8 para abajo, 8 para la izquierda, 8 para la derecha, ¿no es cierto? Cada cuadrito, para representar el corte, va a tener 8 por 8. ¿Está? De esos 8 por 8, como línea auxiliar y delimitación del área de dibujo dentro de cada cuadrito, y vamos a tomar uno a la izquierda, uno a la derecha, uno arriba, uno abajo, 1 centímetro de margen. Con línea auxiliar hacemos en los 3 cuadritos eso, ¿no es cierto? Arriba, para la representación del título, ya sabemos cómo era, ¿sí? Nosotros vamos a tener 1 centímetro, ¿no es cierto? 10 milímetros. De esos 10 milímetros, 2,5 milímetros arriba, 5 milímetros abajo y 2,5 milímetros abajo otra vez. ¿Está? Y ahí voy a tener escrito mi título en ese renglón de 5 milímetros. ¿Está? Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Ahora lo que vamos a hacer es utilizar las medidas de ancho, largo y alto y trazar líneas de guía para encontrar las distintas partes del cuerpo en vista y en corte en cada uno de los cuadritos, ¿sí? Como hacíamos en vistas, ¿está? Como hacíamos en vistas. Por ejemplo, vamos al corte BB. En el corte BB dijimos que el corte BB, vemos por dónde pasa por acá, ¿sí? Pasa por acá, y la flechita me dice que se mira hacia atrás, como si fuera la vista de frente, solamente que va a estar un sector cortado y vemos si algo más se representa, ¿sí? Entonces, en la vista, perdón, en el corte BB, nosotros vamos a utilizar las medidas de ancho, ¿sí? 2, 2, 2. Ahí está en realidad más abajo, solamente que le recalco porque estamos en el cuadrito del corte BB. Y las medidas de alto, 2, 2, 2, ¿no es cierto? Muy bien. Una vez que tenemos esa medida, línea auxiliar de proyección, aprovecho, como hacíamos en vista, para proyectar en el cuadrito de abajo, porque ya me va a servir también. Lo mismo ahí, lo mismo acá, ¿sí? Bueno, y acá ya tenemos el borde, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con las líneas horizontales que me indican las alturas, ¿sí?
aprovecho para proyectar en el cuadrito de la izquierda, porque me van a servir también como guía en el cuadrito de la izquierda esas alturas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué podemos agregar o qué no hace falta agregar acá? No va a hacer falta agregar una medida más de altura, y es a partir de esta línea auxiliar 1 centímetro más hacia arriba. ¿Qué sería eso? Porque fíjense que el corte el BB, pasa a la mitad aproximadamente. Si yo hago una proyección acá, de dónde estaría esa línea de corte, estaría a la mitad de la altura entre este punto y este punto. Entre este punto y este punto. Entre este y este hay 2 centímetros. Y el corte pasa a 1 centímetro aproximadamente. Y ese 1 centímetro, pero disculpen ahí el cable, ese 1 centímetro es lo que marco acá. Entonces marco esa distancia y trazo una línea de proyección. Eso, si quieren, lo puedo hacer únicamente en este cuadrito, porque para este cuadrito únicamente en el corte BB voy a utilizar esa medida de 1 centímetro. ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Ustedes me dicen 9 minutos aproximadamente. Bueno, ¿se entiende? Bien, ahora estamos en condiciones de poder formar el corte. Por ahí el corte es un poquito más rápido que la vista, aunque ustedes no se den cuenta, ¿sí? Porque ya tenemos incorporado cómo hacer la vista, y por ahí el corte abarca una sección más grande que las distintas partes de la vista, ¿sí? Fíjense, fíjense. Vamos con el corte BB entonces. Vamos con el corte BB. El corte BB pasaría por acá. Si vamos de arriba para abajo, perdón, vamos a una cosa. Vamos a empezar de abajo para arriba. El corte BB estaría aproximadamente por acá. Es decir, que me abarca todo el cuerpo, perdón. ¿Sí? Entonces, en la parte inferior, como verán, me abarca todo el ancho del cuerpo. ¿Sí? Si vamos de izquierda a derecha, fíjense que estaría por acá, ¿sí? Nuestro corte. ¿Cuánto de alto? Y dijimos que hasta acá tenemos 4, hasta acá tenemos 4 y 1 centímetro más. En realidad tenemos que guiarnos, hasta acá tenemos 4 y acá tenemos la altura que recién marcamos de 1 centímetro. Es decir que esta línea iría hasta el vértice, ¿no es cierto? En un total de 5. Después vemos que viene hacia la derecha 2 centímetros. Tenemos marcado esos 2 centímetros, bajamos 1 centímetro, que sería esta partecita, en diagonal hasta de este vértice a este vértice, de este ancho, ¿sí? Y después, horizontal, hacia la derecha, 2 centímetros más hasta este vértice, y después le cerramos en forma vertical. Toda esa silueta que hicimos, lo trazamos con línea de trazo bien grueso, ¿sí? Y le hacemos un rayado con algún ángulo determinado. Y fíjense, el rayado está perfecto entre línea y línea. Tengan en cuenta eso. De última, si no quieren tomarse tanta molestia de separar a una distancia determinada todo el rayado que está ahí adentro, lo pueden sombrear, ¿sí? Pintarle, pero bien pintado, ¿sí? Y tampoco que sea tan oscuro el pintado. Háganle un pintado suave, que quede como un grisáceo, ¿sí? Pintado ahí. Esa sección es la que está cortando o que me está representando, mejor dicho, el corte BB. ¿Está? Pero el corte BB no termina ahí. ¿Por qué no termina ahí? Porque fíjense que acá hay dos partecitas que están en vistas. Este sector, esta especie de romboide, y este rectangulito de acá, ¿sí? Que serían nada más y nada menos, si nosotros nos posicionamos y miramos para allá, ¿sí? Dijimos que por acá está cortando nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Por acá está cortando, pero a su vez se va a ver este sector del cuerpo y se va a ver un pedacito acá de la rampa. ¿Está? Fíjense que esta arista de la rampa sería el límite. ¿A qué altura sería? A los 6 centímetros. Y eso es lo que terminaría acá, a los 6 centímetros. ¿Está? La flechita indica hacia dónde sube la rampa. Y después
Este sectorcito, o este romboide, que faltaría representar, tiene un ancho de 2, tira una diagonal representando esta rampa, es decir, esta arista se ve de la rampa únicamente en el corte BB hasta este vértice. Horizontal, y una diagonal hasta este vértice, representando ahí ese sectorcito. Y ahí está todo. Ahí quedaría representado el corte BB. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Quedan 5 minutitos. Puedo seguir avanzando en el otro corte. De todas maneras, quizás continuamos con el mismo enlace. Continuamos un poquitito más. ¿Sí? No hay mucho, no nos falta mucho, pero vamos a tener que hacer en dos partes. Así ya terminamos la representación de esto, o ya tienen el material para poder hacer la representación de esta lámina que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Bien, vamos al corte CC. Vamos a hacer el corte CC. Justo nosotros, cuando le estábamos mostrando, hicimos la sección del corte CC, así que vamos a tomar como referencia, ¿sí? Viendo que en la parte de abajo ocupa todo este largo o profundidad. Acá en realidad nos estaría faltando marcar con línea de proyección los largos, ¿sí? Es decir, 3 y 3 metros. Las alturas ya la tenemos, ¿no es cierto? Y agregar una altura más, así como nos pasó en el corte BB, acá vamos a tener que agregar una altura de 1 centímetro aproximadamente, de 1 centímetro, en este sector, ¿sí? Que sería por pasa mi corte, ¿sí? Si nosotros proyectamos horizontalmente esto para allá o para allá, ¿sí? Estaría entre este punto y este punto a la mitad aproximadamente. Entonces, 1 centímetro. Entonces, línea auxiliar solamente en este cuadrito, en ese sector, entre este punto y este punto de 1 centímetro, línea auxiliar para poder formar esta parte, este sector de la sección cortada. ¿Estamos? Muy bien, ahora sí, empezamos. Dijimos, abajo ocupa todo el largo, ¿sí? Abajo ocupa todo el largo. Abajo ocupa todo el largo. Empezamos de la derecha. En la derecha tiene esta altura. ¿Cuánto sería esa altura? 4. 4, ¿sí? Después, viene hacia adentro, 3. Viene hacia adentro, 3, ¿sí? Después baja 1 centímetro, baja 1 centímetro, baja 1 centímetro, pasa por acá y baja hasta la parte bien de abajo. ¿Está? Esa es la sección que me queda cortada, le hacemos el rayado correspondiente. El rayado puede ser con trazo medio, no hay problema, no le hagan de trazo fino, que sea trazo medio como mínimo, tirando a grueso, como quieran ustedes, o les decía un sombreado si no quieren hacer todo el rayado. ¿Está? ¿Qué nos estaría faltando representar? Si nos posicionamos así, mirando para allá, esta especie de cuadrilátero, medio raro, sería un trapezoide o un trapecio, ¿sí? Nos estaría faltando representar, y este sector de la rampa. ¿Está? Esa figura que le dije recién llega hasta los 6 de alto, a los 3 tira una diagonal ahí y se cierra ahí, ¿sí? Y ahí le da la forma esa que tiene. ¿Está? Y la rampa prácticamente ya no queda formado. Faltaría hacer esta línea acá de la izquierda, ¿sí? La flecha nos indica hacia dónde sube la rampa, ¿no es cierto? Ahí quedaría formado el corte CC, ¿sí? El corte CC. Bien, vamos a hacer una cosa para no estar cortando a mitad de camino. Después vamos con el corte AA, ¿sí? Pero lo que voy a hacer ahora es detener la grabación y que me empiece a convertir la grabación. Así ganamos tiempo y luego vamos a ingresar con el mismo enlace para continuar la última partecita. ¿Está?